Bien, pues continuamos y seguimos dentro de este apartado de introducción al programa de PTC Creo Parametric y vamos ahora a hablar sobre el aspecto más visual de la interfaz gráfica de este programa. Si recordamos, hasta ahora lo que hemos visto son comandos elementales propios de la pestaña fichero, en el que digamos que tenemos acciones directamente relacionadas con el manejo general a grandes rasgos del programa sin entrar en temas de modelado o incluso aspectos visuales. Ahora sí que vamos a ver aquellos comandos relacionados con el aspecto más visual, de tal manera que podamos ahora modificar el aspecto de lo que estamos viendo en esta parte de aquí, que es la ventana gráfica. Bien, en este primer vídeo de aspectos visuales vamos a hablar sobre el comando capas. El comando capas es este comando de aquí, está dentro del grupo de visibilidad y lo que nos permite hacer es básicamente abrir un árbol dentro del árbol del modelo, un árbol con capas. ¿Qué son las capas? Pues las capas son grupos en los que PTC Creo Parametric va metiendo los diferentes tipos de información que tenemos dentro de nuestro modelo. Es decir, por ejemplo, todos los ejes de referencia que hemos usado para modelar los va a meter dentro de la capa Axis. Bueno, hay diferentes capas de ejes, pero básicamente es así. Vemos aquí un montón de ejes agrupados aquí. Todos los, por ejemplo, los sistemas de referencia los va a seguir agrupando dentro de la categoría CSIS, por ejemplo. Y tenemos planos también, diferentes opciones. Es decir, las capas lo que nos permiten es agrupar de todo lo que tenemos dentro del área de dibujo, pues agrupar todo eso en categorías. De tal manera que cada categoría solamente pueda contener aquellos objetos propios de esa categoría. Bien, a grandes rasgos, el modo de utilización de las capas en PTC Creo es igual que la visualización, el uso de capas en, por ejemplo, AutoCAD, en el que podemos definir capas con diferente información, podemos activarlas, desactivarlas y realizar diferentes acciones sobre ellas. Pues en este sentido, PTC Creo Parametric es bastante similar. Bien, pues las opciones o las acciones que podemos realizar directamente sobre el árbol de capas básicamente son tres y vienen determinadas por estos tres iconos de aquí. Bien, si desplegamos este de aquí, nos aparecen opciones generales en el que podemos expandir todo el árbol. ¿Ves? Lo tenemos expandido totalmente. Lo podemos contraer. Podemos filtrar selección. Podemos filtrar no seleccionado. En definitiva, diversas opciones dentro de nuestro árbol que nos permiten realizar acciones de búsqueda y demás. Bien. Bien. La siguiente opción nos permite añadir elementos a capas en procesos de definición o capas de submodelos. Nos permite activar y desactivar tipos de capas. Tenemos también la opción de mostrar capas en submodelos propios de este ensamblaje y demás. En definitiva, que tenemos algunos filtros de configuración. Y por último tenemos este botón de aquí que nos permite realizar acciones directamente sobre las capas. Por ejemplo, tenemos ahora mismo seleccionada esta capa de aquí, la 01 All DTM PLN. Tenemos algunos planos ahí, pues podemos ocultarla, aislarla, mostrarla en el caso de que estuviera oculta, activarla, desactivarla, incluso crear nuevas capas, cambiar nombres de capa, propiedades de la capa, definir reglas. En definitiva,
en este comando de aquí tenemos directamente acciones que se aplican sobre nuestras capas, dentro de nuestro árbol de capas. Bien, ahora que sabemos esto, pues simplemente decir que a través de hacer botón derecho aquí, también podemos acceder a ese mismo comando que nos permite realizar acciones dentro de este menú sobre nuestras capas. Podemos también actuar dentro de los elementos internos de cada capa, etcétera, etcétera, etcétera. Además de esto, también es interesante conocer los diferentes iconos que tenemos al lado de cada categoría de capas. Por ejemplo, este icono de aquí que tenemos aquí significa que la capa está oculta. Este icono de aquí significa que esta capa ha sido definida mediante reglas. Incluso esta de aquí significa que tenemos una capa que en su interior contiene otras capas. Y lo mismo también para los elementos. Si ocultamos un elemento, por ejemplo este, vemos que su icono cambiará. Por ejemplo, este ha sido ocultado y muestra el mismo icono que la capa. Y en definitiva podremos ver qué pasa con cada elemento dentro de las capas de manera rápida gracias a estos iconos. Simplemente destacar este icono que creo que no lo hemos explicado. Este icono identifica la capa que contiene todas aquellas capas con el mismo nombre de todos los elementos del conjunto. Pues aquí este icono de esta capa que es bastante interesante. Bien, antes de finalizar con este pequeño vídeo, vamos a detallar a modo rápido y a modo de que tengamos algún cierto manejo sobre las capas, pues el proceso de creación de una nueva capa, de tal manera que sepamos crear una capa cuando sea necesario. Hay que destacar también que algunas capas se crean por defecto, es decir, cuando añadimos, por ejemplo, un sistema de coordenadas a algún punto de nuestro modelo, pues ese sistema de coordenadas se meterá dentro de la categoría de sistemas de coordenadas y así sucesivamente. No obstante, aquí vamos a definir cómo crear una capa manualmente. Así que vamos a ello. Bien, pues vamos a ello y para crear una capa nos dirigimos aquí y vamos a la opción Nueva capa. Tras esa nueva capa nos aparece una ventana de configuración de propiedades de capa en el que pondremos un nombre y una identidad de capa. Si pulsamos en información nos da información relacionada a esta capa. En este caso no hay mucha porque la estamos creando. Podemos darle un ID de capa, en este caso no se lo vamos a dar, pero es, digamos, lo que lo identifica con respecto a las otras capas. Bien, si vemos, aquí tenemos 3 pestañas diferentes, que es contenido, reglas y notas. Dentro de contenido podemos añadir manualmente qué elementos queremos incluir dentro de nuestra capa, manualmente. Para ello pulsamos sobre el botón incluir. Si queremos quitarlos, pulsamos sobre el botón excluir. La siguiente pestaña es reglas y es que aquí podemos definir qué reglas, qué requisitos tiene esta capa para poder añadir un elemento, para que un elemento pueda pertenecer a la mencionada capa. Para editar estas reglas o definirlas, pues nos vamos aquí y nos aparece el editor de reglas, el que buscaremos, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner un eje. Vamos a definir qué tipos de ejes van a entrar en nuestra capa. Vamos a suponer que queremos crear una capa en la que solo haya ejes, pues tenemos aquí criterios. Por ejemplo, nombre, vamos a darles mayor que, valor, pues A5. Vista previo los resultados y tenemos todos estos entrarían dentro de las reglas que hemos definido y por tanto entrarían dentro de nuestra capa. Si estamos de acuerdo, le damos a aceptar. Podemos definir varias reglas para una misma capa y demás. Bien, aquí tenemos algunas opciones. Y por último, dentro de notas, podemos poner notas. Vamos a poner
esto es una nota de capa. Y aquí tenemos definido esto. Bien, para añadir contenido manual, haremos clic en incluir. Vamos a ver. E iremos a seleccionar el elemento que queremos incluir. Vemos que el estado es un más porque lo hemos incluido. Para excluirlo, pulsamos sobre él, se nos pone un estado de menos. Y si simplemente queremos quitarlo de la lista, pues quitar. Bien, así es como se define una capa y vemos que se ha creado la capa con el nombre que le hemos dado. Bien, realmente el árbol de capas es algo muy útil, sobre todo cuando queremos ocultar ciertos tipos de información o simplemente no tenerlos activos, pero que sigan ahí. Es decir, no queremos tenerlos, pero tampoco queremos borrarlos de la ubicación donde están. Bien, pues eso ha sido todo con respecto al comando capas, al árbol de capas y a la creación de capas. Vamos a continuar viendo diferentes comandos asociados a este comando principal que nos abre el árbol de capas. Así que espero que haya estado claro lo que es el árbol de capas y continuamos. Un saludo.